Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Charlas Terránea. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Vemos por ahí nombres conocidos que ya hemos visto en charlas anteriores. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas ediciones. En esta 13ª edición contamos con la presencia de licenciada en Diseño Industrial Tonatiuh Magaña y también de nuestro compañero Mauricio Canales, que es parte del equipo de Terránea. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Fernanda. Mucho gusto de verlos a todos aquí otra vez. Muy bien. Teníamos preparado ahí la semblanza de Tonatiuh, si pudieras compartirnosla, por favor. Igualmente, pues darles otra vez la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esta vez, como todos saben, las charlas tienen el propósito de compartir visiones y formas de habitar más saludables y sostenibles a través de la voz de quienes están trabajando en nuestra ciudad y en el noreste de México para generar un cambio. En este caso, Tonatiuh está en Baja California. Y pues bueno, les voy a leer la semblanza. Tonatiuh Magaña es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un posgrado de Arquitectura con enfoque en la construcción con materiales naturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Él tiene una amplia experiencia en proyectos de construcción natural con barro y paja y durante los últimos 9 años se ha especializado en el diseño de construcción de casas, cabañas y espacios educativos con técnicas de pacas de paja, bajareque y adobe. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el diseño y construcción del Centro de Permacultura Urbana Niños del Cuchumá, AC. Y bueno, antes de seguir adelante, les comento que al final de la sesión va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Todo eso lo pueden poner en el chat y ahí nosotros al final vamos a estar leyendo sus dudas y comentarios. Cualquier cosa es válida, ¿no? O sea, aquí estamos igual para platicar si hay algún comentario o alguna observación que quieran hacer. Y pues aquí está Tonatiuh para platicarnos de lo que él ha experimentado. Y sin más, agradecemos a Calidra por apoyar siempre estas charlas. Y sin más, voy a ceder la palabra a Tonatiuh. ¿Qué onda, Tonatiuh? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Ya vi a varios conocidos conectados. Algunos de ellos van a ver fotos que tengo ahí que me han facilitado de su trabajo. Y bueno, la intención es compartir lo que está pasando en la construcción natural, principalmente en México. Y yo estudié diseño industrial, hice en Monterrey supervisión de vivienda en serie, y eso a mí me llamó mucho la atención porque ahí yo me di cuenta que yo me podía hacer mi casa, pero no me facilitaba o no me atraía el usar bloque. Y digamos que por azares del destino conocí una arquitecta acá en México que se llama Alejandra Caballero, que tiene su proyecto que se llama San Isidro, y desde ahí me enamoré en la construcción. Entonces, la charla que voy a compartir trae información técnica. No vamos a ahondar sobre detalles técnicos a fondo. Es una charla del tipo de charlas que yo doy porque doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón, la Universidad Autónoma de Baja California, me traicionó el subconsciente. Doy clases en diseño industrial y doy clases en arquitectura. Y en arquitectura doy una materia que se llama taller de construcción natural. Entonces, digamos que lo que yo voy a pasar va a ser una especie de charla como lo haría con mis alumnos cuando comparto el conocimiento, y estoy partiendo de que es un conocimiento que siempre ha existido, y también quiero que sea como de difusión, de divulgación. Sí hay mucha información científica, pero lo voy a hacer, digamos que a un nivel medio, donde un usuario que apenas conoce sobre el tema se puede empapar, pero también alguien que ya está metido en el tema pueda también obtener información de interés. Entonces, no sé si tienen alguna otra, Mauricio o Fernanda, alguna pregunta. Si no, comenzamos. Adelante, Tona. Todo tuyo el micrófono. Bueno. Entonces voy a compartir mi pantalla.
¿Me puedes habilitar? Bueno, Sí, ya debe estar habilitado. ¿ya tienen acceso a ella o apenas está cargando? Está cargando la pantalla. Ah, bueno. Les pido que me avisen, cuando la vean. Ya está. ¿Ya está? Ujú. Ah, bueno. Ahí voy. Ahora sí ya se debe ver completa, ¿no? Bueno, la titulé Construcción Natural y Técnicas Vigentes, porque sigue siendo vigente, ¿no? Lo que vamos a ver. Primero quiero comenzar porque ¿qué son los materiales naturales? Y en realidad todo lo que está a nuestro alrededor proviene de la naturaleza, de una u otra forma. Pero para diferenciar la construcción con materiales naturales, vamos a manejar, digamos que la definición de que son materias primas que se encuentran en la naturaleza y que han requerido procesos simples de extracción, transformación y montaje. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo tierra de un talud, la extraigo, le agrego agua, la amaso y con eso puedo empezar a hacer alguna edificación. Generalmente, digamos que pueden ser de 3 a 4 elementos los que puede haber. Principalmente va a ser un sustrato o una tierra arcillosa, y arcillosa o que tiene barro, porque esa es la amalgama, es lo que hace que se pegue. El agua es lo que hace que se hidrate y con lo que lo puedas amasar. Y si tu suelo fuese muy, muy arcilloso, le vas a agregar fibras. No siempre en las técnicas agregas fibras, dependiendo de la técnica. Y si de todos modos tu suelo fuese muy arcilloso, le puedes agregar arenas. Y en la historia se ha agregado desde huesos, sangre, lo que hay alrededor para estabilizar las tierras. Entonces, coloquialmente se le va a decir estabilizar cuando tú tienes un suelo arcilloso y dependiendo de la técnica o cómo quieras manejarlo, le metes agregados. En internet, ¿con qué nombres lo podemos encontrar? Primero vamos a poder principalmente encontrarlo como bioconstrucción. Así es como, incluso como yo me podría denominar como bioconstructor. Lo que pasa es que en las universidades o en donde haya publicaciones científicas, ya la palabra bioconstrucción no se maneja porque bios es vida, entonces ellos dicen, no, 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 o sea, no puede ser bioconstrucción. Y entonces se maneja como construcción natural. También se puede encontrar como bioarquitectura, aunque también en bioarquitectura puede ser formas muy orgánicas y no necesariamente la construcción con materiales naturales tiene que ser completamente orgánico. También se le encuentra como arquitectura de tierra. ¿Y por qué? Porque principalmente es en tierra y ahí hay un énfasis, es tierra cruda, porque también construir con ladrillo es tierra, pero ese ya ha recibido un proceso que fue meterse en horno. Entonces es arquitectura en tierra cruda. También se puede encontrar como arquitectura vernácula, aunque no es lo más propio, pero se refiere a todas estas arquitecturas de adobe que están en los pueblos, ¿no? Y sobre todo México, que tiene varios pueblos donde hay arquitectura de adobe. Y lo último sería construcción con materiales naturales. Así también puede aparecer, ¿no? En la imagen de la pantalla tenemos un cuescomate. Es de la palabra náhuatl y la forma es porque ahí adentro se guardan o se guardaban los granos de maíz. ¿Y por qué esa forma? Primero porque si le vas a meter granos, esa misma forma hace que el peso que esté adentro no lo distribuye el peso y no se revienta tan fácilmente. Y la otra es que también si hay roedores, cuando empiezan a trepar llega un punto que la misma gravedad no los deja subir. El techo que tiene es una técnica de paja, generalmente son fibras, pueden ser de centeno, y se le conoce como thatch. A cualquiera que le gusten los animes, las caricaturas japonesas,
va a ver que todavía en las películas aparecen este tipo de techos. Entonces, sigue vigente en México ese conocimiento. Y bueno, la imagen es de una fotografía alrededor del estado de Tlaxcala y la tomó Mariana Jampolsky, una fotógrafa que registró el México, digamos que de cuando todavía había población indígena. Les comparto algunas imágenes brevemente de lo que he hecho. Es una construcción en pacas de paja, tiene 2 niveles y esta casa está en una zona donde hay nieve. En invierno, que afuera estará 5 grados bajo cero. En el interior, más o menos 250 metros cuadrados, los puedes calentar con un leñito más o menos como de este tamaño. O sea, es un material aislante, la paca de paja es un material aislante. Mientras tengas una fuente de calor o para enfriar en el interior, pues funciona excelente. Algunos detalles de su interior: tiene pisos de barro, usamos carrizos, los muros perimetrales son de pacas de paja y los muros intermedios son de bajareque o de varas. Otro proyecto que a mí me gusta mucho es un salón, es una escuela Montessori, tiene 8 lados y en la cara norte le hicimos esta cúpula o media concha de barro. Es un mini teatro para el interior y está hecha con una estructura de madera y con muros tapón de pacas de paja. Tiene pisos de barro, lo que sería un firme de barro, y la última capa ya no nos daba el tiempo para hacer un piso completamente de tierra, pero se le puso una duela. Pero abajo de eso, en su mayoría, todos son materiales naturales. Algunos detalles del interior. Y este diseño es prácticamente el resultado de la maestría que hice. En la maestría tuve la suerte de que tuve maestros de geometría solar, de confort térmico. Mi asesor tenía un doctorado en termodinámica. Entonces me hicieron que entrara a investigar mucho más datos. Hice pruebas a los materiales. Medí conductividad térmica a las pacas de paja, al adobe, a la pagarcilla. Hice simulación. ¿Y por qué medí esos datos? Para poderlos meter a un simulador. Entonces tú puedes diseñar algo en SketchUp, lo haces laminillas, le pones en la base de datos la información de cada material y te simula el espacio, cómo se comporta térmicamente. Y bueno, ahora sí, sobre el tema, ¿no? Les voy a manejar 8 sistemas constructivos o técnicas. Hay más. Y aquí voy a pedir una disculpa a mis compañeros que manejan la madera completamente o que manejan el bambú. No lo metí porque quiero enfocarme ahorita a las tierras y sí metí pacas de paja porque fue el tema principal de mi maestría, uno de los temas principales de materiales principales de la maestría. Entonces veremos 8 técnicas: adobe, COV, pacas de paja, bajareque, pajarcilla, BTC, superadobe y tapial. No son los únicos sistemas constructivos que existen, hay muchos más, incluso algunos nombres cambian dependiendo de la región, pero son unos, digamos que, de los cuales podemos partir de manera genérica, y todos principalmente llevan fibras, llevan barro y llevan agua. Variando los componentes es que varía también la técnica, y también dependiendo del diseño y dependiendo de lo que se quiera ganar de calor o de aislante en una construcción, es que se usan el tipo de técnica. Entonces, el adobe, ahí hay una referencia de que dice que Adobe is not a software, porque, bueno, Adobe ahorita en la actualidad se entiende como este programa, y hay un movimiento fuerte que dice Adobe is not a software. Entonces, el adobe tienes un molde, tomas un sustrato arcilloso, lo mezclas con paja, le agregas agua, generalmente se amasa o se amasaba con los pies, y si quieres ser todavía más ortodoxo, se le agrega baba de nopal. Eso es que picas pencas de nopal, las metes en agua, sacas la baba, se le incorporas. Hay referencia donde se le agregaba incluso hasta sangre de toro y N cantidades de cosas, ¿no? Hay que dejarlo añejar. Estas mezclas quiere decir que se van hidratando bien las arcillas, y
Hay referencias que hablan de que se amasa 2 o 3 días y se deja añejar. Por ejemplo, Vitruvio manejaba en su libro de que para usar adobes era preferible usar los 5 años de viejo los adobes o de secados. Y pues hay diferentes tamaños, ¿no? Entonces se usa un molde, se vierte la mezcla, se hace la pieza modular y con el mismo mortero se va pegando las piezas de adobe. En las imágenes pueden ver que tenemos en los accesos a las puertas, en vez de poner un dintel de madera, hicimos un arco con los mismos adobes. Entonces, piensen que en estas zonas donde no hay madera o en las zonas donde no hay bosques, sí se puede construir y se construye con los adobes. Otras imágenes, es el mismo proyecto con acabados de paja molida y con barro ya más cernido. Se ven rústicos. Quiero hacer la aclaración que vamos a ver imágenes de construcciones rústicas y vamos a ver imágenes, digamos que del primer mundo. En su gran mayoría, las construcciones que vamos a ver son de arquitectos o de mexicanos o ingenieros o constructores, autoconstructores mexicanos. Y puede ser tanto en ámbito rural como en las ciudades, ¿no? Que se pueda construir con estos materiales. Y van a ver también, por ejemplo, obra que está hecha de manera o con labor social y también obra para particulares. Esta es una casa de una compañera que está por allá en Michoacán. Es una casa de adobe. Y lo que quiero que vean es que no necesariamente construir con adobe en la actualidad tiene que mandarnos a esta referencia de una construcción pobre. No, no, no. O sea, sigue siendo vigente y tiene que ver también mucho el diseño que se haga de la construcción para que también ayude a que esa arquitectura se pueda apreciar como algo actual, ¿no? Esta es de nuestro compañero Eric Gómez. Aquí está, él está presente aquí en la charla. Y quiero que vean el tipo de acabados. Eric tiene una especialidad de hacer techos con madera y los hace sin herrajes, los hace con ensambles y tiene una gran escuela, Eric. Entonces, partiendo del principio de construir con los materiales naturales, buscas integrarle elementos que hagan menos impacto ambiental. De ser posible, no se usa piezas metálicas. De ser posible, usas hasta las materias primas locales. Y hay proyectos incluso donde se usa la misma madera de los bosques aledaños, ¿no? Entiendo que en las ciudades es complicado, pero México sigue siendo rico, sigue siendo extenso y sigue habiendo lugares donde sí se puede hacer esto, ¿no? Estas son obras en México. Tenemos una foto de Ramón Aguirre. Ramón Aguirre tiene bóvedas con ladrillos crudos y tiene una doble bóveda. Esta está en Oaxaca y está manejando la acústica del lugar, ¿no? Con la doble bóveda. No nomás eso, Ramón Aguirre hace, digamos que cúpulas de parábolas, diseños muy interesantes, es mexicano y también hace mucha difusión sobre la construcción con materiales naturales. Está también Alejandra Caballero, que está en Tlaxcala. Esta es una construcción de adobe con una bóveda de cañón, también en tierra, y no nomás eso, tiene un techo verde. Esta foto fue tomada cuando estaba en la época que no había lluvia, pero normalmente cuando hay lluvia se pone verde este techo. Entonces, Alejandra Caballero está en Tlaxcala, tiene un centro donde enseña las técnicas. Al principio yo les compartía que ha sido una de mis mentoras. Fue de hecho la primera persona de la que yo me hice consciente de la construcción con materiales naturales y desde ahí me enamoré de las técnicas de estos sistemas constructivos. Otro es el COV. Podríamos decir que es la mezcla parecida a la que se usa para los adobes, pero a diferencia de tomar esta mezcla y colocarla en un molde, directamente empezamos a esculpir la construcción. Sería como construirían a lo mejor como construirían las golondrinas, como construirían las termitas, y se va esculpiendo a mano generalmente la casa, y puedes hacer muros curvos o puedes hacer construcciones prácticamente, podríamos decir que monolíticas. Permite que sean muros de carga.
Eso no lo comenté en la técnica anterior. El adobe es una técnica que sirve para muro de carga. El COB es una técnica que sirve para muro de carga y te permite hacer formas, curvas, pues digamos que bastante agradables, orgánicas. Son imágenes de Cobb Cottage, de Jan Evans. Es un arquitecto que está en Oregon. Él tiene un libro que se llama La casa esculpida a mano y es una gente de mucho corazón, y yo he conocido gente que de leerse el libro, obviamente que trae ciertos principios de construcción, se ha hecho una casa para vivir, ¿no? Este es también ahí en su proyecto, y él está manejando las propiedades de los materiales a favor. La cara sur está colocando lo que es el COB o la termomasa, para que cuando le dé el sol se caliente y ese calor en la noche se irradia hacia el interior. Y en la cara norte está colocando las pacas de paja como un material aislante para evitar que cuando hay nevada haya pérdida de temperaturas. Entonces, bueno, quería mostrar esas fotos. Yéndonos en esto de la bioconstrucción al extremo, hay proyectos donde se usan incluso las ventanas de los carros. Estos proyectos tienen cristales de camión, de carro. Abajo se puede apreciar las piedras en el rodapié, y eso se le llama pata de elefante. Esta es una construcción que está hecha en COF, que tiene cristales de reuso, no tiene ventanas de doble cristal, tiene techo verde, y a mí me tocó experimentarla en invierno. Y es muy confortable, con poquita leña calientas esta vivienda. Aparte de tener una vivienda que con materiales ecológicos hicieron menos impacto, si tu vivienda te protege porque los muros son aislantes, eso se va a reflejar a que si tú tienes un bosque, puedes producir tu propia leña y vas a consumir poca leña para calentar un espacio, ¿no? De igual forma, si requieres enfriar el espacio, con poquita energía, puede ser de la red, puede ser gas, enfrías un espacio. Entonces, no nomás es la construcción, sino también la vida, que cuando está en uso esta vivienda, que puede ayudar a bajar o reducir un impacto ambiental. Nuevamente, imágenes de COV. Y quiero que vean los techos, tiene tejamanil o la parte de arriba. Estos son elementos para dividir espacios. El tejamanil todavía hay en México, todavía hay árboles de tejamanil. Esperemos que haya gente sembrando más árboles, pero todavía se puede encontrar. Generalmente se tiene mucho control sobre el cuidado para no hacer una sobreexplotación. Los proyectos pueden ser el diseño, ahí es la creatividad, lo que permita el material que hagas. Son muros gruesos, y les muestro fotos de proyectos que a mí me han llamado la atención, donde el hombre muestra su ingenio, su creatividad, ¿no? Y bueno, este es el interior de las construcciones. La siguiente técnica sería pacas de paja en muros de carga. ¿Qué quiere decir? Que yo uso los bloques de paja como si fueran ladrillos o como si fueran bloques, y los voy intercalando, cuatrapeando. En la imagen aparece la junta con barro, pero no es que yo lo pegué con barro. Simplemente lo fui cuatrapeando, y para asegurarme que no hubiera pérdidas de temperatura, coloqué barro entre las posibles fugas de temperatura. Yo tengo acá al norte de Baja California, que estoy en Tecate, tengo acceso a pacas de paja de 3 hilos. Pero generalmente en el sur de México, Monterrey, ya de Monterrey para abajo, se encuentran pacas de paja de 2 hilos. Pero también en la industria hay una que le llaman jumbo y hay una que le llaman super jumbo o large. Y hagan de cuenta que el tamaño de una hoja de triplay, que mide 1.22 por 2.44, lo extruyes y lo levantas 1.22. De ese tamaño son los bloques, y hay edificaciones en Suiza, en otros países del primer mundo, que se usan este tamaño de bloques de paja en zonas nevadas. Entonces, ahí un poquito, ¿no? Compartiendo sobre las pacas de paja en muros de carga. Como es un material orgánico, siempre damos de preferencia acabados con barro, y de último, si son muros que son más castigados por la lluvia, le metemos cal, se le mete un mortero de cal arena. De preferencia el barro,
¿Por qué? Porque el material en el interior de los muros es como nuestra piel, tiene que respirar. Si yo le pongo sintéticos, la humedad es la humedad y la humedad va a entrar y si logra entrar con el tiempo va a empezar a desintegrar el material en el interior. Incluso ya ahorita todo lo que tiene que ver con restauración de obra hecha en Adobe, ya se sabe y se tiene documentado científicamente que no se usa ningún acabado de concreto o de cemento. ¿Por qué? Porque el cemento hace muy bien su trabajo, no deja entrar la humedad, pero la humedad es la humedad y si por alguna razón se filtra, no la va a dejar salir del muro. Y hay varios ejemplos de edificios que tendrían 300 años edificados y 30 años antes de que se colapsara le habían puesto concreto y se vino abajo. Imágenes de la obra de Alejandra Caballero. Es una casa en Pacas de Paja, está en Tlaxcala. Y también son muros de carga. Esta construcción es muro de carga. No es una estructura, sino es muros de carga. Tiene ejemplos donde ella reusa las botellas y también en este principio de un material que es difícil de reciclar y lo coloca a manera de vitral en su interior. Entonces, pues aquí son muestras de la creatividad de su proyecto. Es un centro demostrativo y un centro también para enseñanza. Es en Tlaxcala, se llama Proyecto San Isidro, y ahí se pueden ver sus construcciones, ¿no? Esta obra también es de Eric Gómez. Es una construcción en Guadalajara. Está en un parque y este es lo que se llamaría una estructura que tiene muros de relleno de pacas de paja o muro tapón. Entonces, en la zona urbana donde a veces es complejo que pase un reglamento, porque obviamente tienes mucho más ojos o mucho más profesionistas vigilando en la zona urbana, alguien puede hacer un cálculo de la estructura, con eso pasa, y tú puedes colocar el material en los muros. Y no es lo mismo que en un papel diga a lo mejor relleno o muro tapón a base de fibras naturales y que a lo mejor no complica a nadie, a que si tú dices que vas a hacer una estructura rellena con pacas de paja. Es lo mismo, pero es la forma en que también puede aparecer en un documento sin que se asusten a veces estos peritos o estos funcionarios, que muchas veces no es porque no estén de acuerdo, es porque a veces carecen del conocimiento y sí hay gente que tiene buena intención y disposición a aprender y hay pruebas, hay normas, hay mucha información que se les puede acercar. Entonces, este está en Zapopan, Jalisco. Otra imagen de lo mismo, la construcción. Y les decía, no necesariamente tiene que verse, puede verse en barro o puede verse en encalados, dependiendo de la construcción. Estos pueblos de imagen donde recordamos siempre las casitas blancas, las películas que llegamos a ver de blanco y negro, no eran otra cosa más que encalados. Y generalmente se usa o se usaba la cal viva. Es una cal que viene en piedra y que se mete en agua y cuando se mete en agua gorgorea y se deja hidratada y esa es reactiva, sí puede llegar a quemar, pero era la que generalmente se usaba para las construcciones en vernáculas. La otra es el bajareque. Por bajareque comencemos a entender que es como de varas. Hay varios, dependiendo del lugar, se le conoce como quincha o pajareque, dependiendo de diferentes formas. Esta es una construcción, acá ya está conectado el chico, es su casa, y lo que se hace es una estructura, sobre esa se colocan varas, en este caso fue carrizo, y se va rellenando con un mortero de barro con fibras, dependiendo del tipo de suelo. Si es muy arcilloso, le puedes meter mucho más fibra. Si tus muros los quieres más aislantes, le puedes meter mucho más fibra. Y te permite hacer formas de cúpula, cónicas. Esta es una casa de 2 niveles. Toda la estructura está hecha con pinos, están quemados, es una forma de curar la madera y tiene en horizontal o en diagonal los carrizos. Puede ser que sea un carrizo o puede ser que tenga doble carrizo. Quiere decir que
por los dos lados de la pared puede tener carrizo o solamente por en medio y se va haciendo diferentes entramados de tierra. Aquí tengo un apartado también especial. Hay un compañero constructor que se llama Pedro Pizarro y esta construcción es en Bajareque. Pero ¿por qué la traigo a colación? Porque él está buscando recuperar casi un conocimiento extinto y él hace referencia a que este tipo de sistema constructivo aparece en los códices mixtecos. Está en Oaxaca, dice que es 100% biodegradable y que incluso se puede desarmar para llevarse y volverse a armar en otro lugar. Entonces, este techo no tiene ningún elemento metálico y está buscando recuperar y difundir entre los pueblos este conocimiento. No es una obra que se encontraría en la zona urbana, sí es una obra que estaría en las sierras, pero la otra es volver a empoderar a estos pueblos que siguen teniendo ese conocimiento y que algunos de ellos incluso están volviendo a retomar este orgullo por tener una identidad indígena. Y Pedro ha hecho mucha labor de regresar a las comunidades y retroalimentar ese conocimiento que él ha adquirido en otros lugares, ¿no? El techo está cubierto con palma, que es una cenicilla, y bueno, ese es un ejemplo. Aparece en uno de los libros que más adelante voy a hacer referencia. Hay otros que son bloques de pajarcilla. Es mucha paja y poca arcilla, casi como el adobe. Se tiene un molde, se fabrica, se mezcla, barro se hace líquido. Imagínense una especie de chocolate, abuelita, así oscuro, pero es barro y se le conoce como barbotina. Tiene que estar arcilloso, se mezcla con la paja suelta y una vez que está suelta, se coloca dentro de moldes y se compacta. ¿Cuál es la ventaja de este? Primero, si tú quieres hacer un lugar que esté aislado y no tienes mucho espacio, puede ser un muro más delgadito que si fuese un muro de pacas de paja. Entonces es una de las ventajas. La otra es que puedes hacer muros intermedios o divisorios dentro de una casa y no tienes por qué hacer muros anchos de pacas de paja, que no es necesidad. Y es una forma también de hacer la paca de paja, de usar la paja. Se tiene un molde. Si llega a ser más grande el bloque, se le pueden meter unos pedazos de PVC y eso hace que cuando lo retiras el molde y retiras el centro de PVC, se seque o se oree más pronto el bloque, porque también existe el riesgo de que si lo haces muy ancho y no te aseguras de que seque bien, sí se puede desintegrar. Si hay proyectos donde se maneja de 15 a 20 centímetros de ancho más o menos como máximo, pero hay gente que lo puede llegar a hacer de 30, pero ya empieza un riesgo de empezar a desintegrarse en su interior porque tiene bastante humedad. Es un ejemplo de una casa con bloques de pajarcilla y tiene acabados de barro y si se fijan, tiene nieve en su exterior. Entonces es una zona también ya semiurbana y está empleado el material de bloques de pajarcilla para aislante. También se puede usar para los exteriores. Hay algo que Alejandra Caballero llama ecologización de vivienda. Hay quien ya tiene una edificación y quiere hacerla más aislante o que tenga un material aislante sin usar un material industrializado. Y en este caso se diseña el sistema de anclaje, pero por el exterior se puede ir en unos moldes vaciando esta mezcla de mucha fibra con pajarcilla, compactando y se va, por así decirlo, forrando el perímetro de la vivienda. Una vez que se forra, se le dan 1 o 2 manos de barro y puede quedar ya como un material, tanto un muro para interior o exterior. Y también en la construcción natural se emplea mucho para aquellos lugares donde tú quieres que haya un material aislante, que no quieres que tenga mucho peso y que a lo mejor para cerrar tienes una forma más, digamos que más caprichosa. Entonces es un detalle de Alejandra Caballero de cómo usar la pajarcilla para cerrar en el techo. El techo de arriba es la técnica Touch y es centeno. Incluso Alejandra ha sembrado su propio centeno para hacer sus propios techos con esta técnica. Se usa también en los entrepisos, la pajarcilla. Tú tienes una edificación de 2 niveles y en el entrepiso puedes meter la pajarcilla, es un material ligero y por abajo le puedes dar
yeso, cal, meter a lo mejor una tabla roca, por arriba puedes poner una duela. Ahí hay que conocer un poquito más el sistema, pero principalmente está funcionando como un material aislante entre los dos pisos. Este es un ejemplo de igual de Eric Gómez que hizo en Zapopan, Jalisco, en el techo para aislar. También se usa en las cubiertas o en el techo para aislarlo. Aquí hay que tener también algo de conocimiento porque sí hay que poner unas barreras de vapor. Naturales, nada del otro mundo, pero se usa un material aislante en el techo y eso hace que tu interior sea todavía más térmico. En arquitectura se le dice coloquialmente como la quinta fachada. Entonces, si pensamos que mi casa es de 4 paredes y de 4 paredes yo le pongo pacas de paja o le pongo adobe, lo ideal es que también le meta un aislante en la quinta fachada, que sería el techo, para que me ayude todavía más a las temperaturas. Un ejemplo, si yo hago una casa de pacas de paja y solamente le pongo un techo o una cubierta de láminas, y si ese techo lo orientase al sur, lo que voy a hacer es una especie de comal que me va a ingresar toda la temperatura al interior. Si en el interior yo deseo eso, está bien, pero si no lo deseo, es el ejemplo de las tortillas, ¿no? O sea, se calienta el interior y después no estás en confort adentro. Pero caso contrario, si yo quiero estar en confort en el interior, afuera a lo mejor hace mucho calor o hace mucho frío, pues qué mejor que ponerle la pajarcilla en estas cubiertas para tener la quinta fachada aislada. Otra técnica es el BTC o bloques de tierra comprimida. Hay máquinas manuales. La primera se inventó por Raúl Ramírez, un chileno, la inventó en Colombia y fue el siglo pasado, más o menos a mediados del siglo pasado, y la pensó mucho. Es un primo hermano del adobe. Es un bloque que requiere menos agua que si se fabricara el adobe. No requiere fibras, requiere una granulometría, quiere decir que tenga arenas, gravillas y sí algo de humedad. Y es el mismo principio que cuando se va a hacer un piso, que se lleva una tierra que se humedece poco y que se compacta con un pisón. Es el mismo principio. Esta tierra también hay que prepararla, hay que tener cierto conocimiento. Hay quien la estabiliza con un poco de cal, con un poco de cemento y se vierte dentro del molde. Se usa una palanca y manualmente se prensa y se sacan los bloques. Y es una especie de Lego. En la imagen van a ver esas formas porque tienen unos candados para ayudar a que las piezas entre sí se unan cuando está haciendo el muro. Esa es una máquina automatizada, tiene una tolva. Allá al fondo pueden ver las tierras y tiene incluso ya planeado para sacarse una producción industrial. Vemos un detalle de la máquina. Un poquito la ventaja de esta máquina. Primero, si tú estás en favor de tener menos impacto ambiental, esta máquina va a consumir gasolina, esta máquina hace ruido y esta máquina te ancla a tener un experto, por lo menos en mecánica, en saber manejar moldes. Esa es la desventaja para alguien que está buscando hacer su autoconstrucción, ¿no? La primer máquina, la Simba Ram, es manual y tú no ocupas más que tu propia fuerza para hacer los bloques. Un ejemplo de una vivienda hecha con BTCs. Y el BTC es también, digamos que la mezcla muy parecida para una técnica que se llama superadobe. Entonces, en vez de meter esta mortero, esta tierra de dentro, con poca humedad dentro de un molde, lo metes en los sacos de plástico. Todos estos sacos en los que de repente nos venden la comida de perro, de que venden los cereales, los granos, previo a que se corten y se estampen, hay industria donde se vende en rollo y tú compras el rollo, preparas la mezcla y lo vas metiendo dentro del saco y lo vas compactando. El sistema fue desarrollado por Nader Khalil de CalEarth y él lo que proponía era hacer una construcción sin que requirieras techo, sin que requirieras material madera para hacer un techo, simplemente usar el mismo material. Entonces vas haciendo el principio del huevo, una cúpula y va cerrando. También ha tenido muchos seguidores, mucho auge esta técnica. Incluso ganó un premio de la NASA porque lo desarrolló pensando en que se podría llevar una bolsa de plástico o un rollo de plástico, mandarse a la luna y que allá se usaran los sustratos con poquita humedad, se compactaran y se podía hacer un refugio.
también ha tenido éxito en lugares donde ha habido desastres naturales. ¿Por qué? Porque es muy fácil llevar por avión un rollo, dejarlo. La gente está estresada cuando ha pasado un desastre natural. Entonces, si tú organizas a la población y su energía de estar preocupado porque a lo mejor perdió su casa, en equipo pueden levantar un refugio rápidamente. Entonces, también se ha usado para ese sistema, ¿no? Esas técnicas. Y ahí están, ¿no? También acabadas con barro. Y de estas también van a encontrar muchísimas en internet. El tapial, parecido al BTC, el tapial se usa un molde, pero a diferencia de ser anómico, son cimbras, se colocan, puede ser automatizado, puede ser manual. Esta es una obra de Carlos Espino y mezcla, si lleva suelos arcillosos, pero también lleva mucho más agregados, mucho más arenas, y puedes combinar colores de tierras, y como lo vas colocando aproximadamente en capas de 10 centímetros y lo vas compactando, van quedando estrías de diferentes colores y va quedando una textura también muy bonita, que puede ser incluso el acabado ya de la construcción. Estas han tenido mucho auge en las zonas desérticas. ¿Por qué? Porque en el desierto pues hay arcillas, pero lo que abunda también son arenas. Esta es obra de Coral Fernández y es en muros, en arcillas rojas, también muy bonitas. Lo mismo, estás buscando tener muros aislantes o muros de carga. Ahí vemos un detalle también de coral, del interior del espacio. Y en la imagen podemos ver cómo se sigue haciendo manualmente. Esta técnica, hay algunos castillos en España que están construidos con tapial. En México hay registro de obras con tapial y es muy fácil de hacer un molde, ¿no? Yo con mis alumnos de la universidad los enseño a veces hasta hacer un nudo, porque parece cosa chistosa, pero a veces ellos no pueden ni lograr hacer un nudo. Entonces hemos hecho ejercicios de hacer un molde desde que lo diseñen, lo corten y hagan algunos muros prueba. Y bueno, no necesariamente se tiene que ver en tierra, se puede ver también en encalados. Acá tengo un caso muy interesante. Hasta ahí con las técnicas que vimos para no cansarlos. Y como estamos hablando de que son técnicas vigentes, dentro de México hay un fuerte grupo de bioconstructores, hay varios grupos y hay uno con el que nos reunimos una vez al año y siempre hay gente nueva, siempre hay gente compartiendo, dejamos de lado todos los egos. ¿Qué buscamos? Compartir experiencias buenas y malas. Hay gente muy experimentada, hay gente medianamente experimentada y hay gente principiante, pero de lo que buscamos es compartir y que te dediques a la construcción. Y aquí me está compartiendo información la arquitecta Nayeli Amaya. Ella hizo una construcción de adobe que pasó con un crédito de Infonavit y dice que es la línea 3. Todos los demás compañeros que pasé tienen obras muy grandes, muy bonitas, pero lo que yo quiero resaltar es que esta ya fue con un crédito Infonavit y eso es un mérito que ha sido de varios, ha sido de Alejandra, ha sido de los ecoconstructores, de varias gente del país que apoyó. Es de 135 metros cuadrados, está en el Estado de México, se usó la tierra del lugar para que la aprobaran, duró poco más de un año y lograron que fuera aprobada porque se demostró que iba a tener confort térmico y la otra es que esa casa iba a ser de menor impacto ambiental. Entonces, por eso hago esa referencia, ¿no? Para que sepan de que sí hay gente haciendo obra y haciendo obra residencial y que puede pasar por Infonavit. No digo que va a ser fácil, pero sí se puede hacer, ¿no? Eric, por ejemplo, que está en Guadalajara, logró hacer un parque dentro de la ciudad de Zapopan, Jalisco, ¿no? Algunos detalles de la casa. Y bueno, ahora ya comenzamos un poco con la difusión, porque mis alumnos una pregunta recurrente es, ¿y dónde lo aprendo, no? Yo les doy una clase por semestre de la carrera de arquitectura y es optativa.
Tampoco les diré que soy el mayor experto, pero bueno, procuro por lo menos darles información confiable. Pero sí hay a nivel nacional lugares. Aquí les estoy manejando una imagen del CIACOT, que es el Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra. Eso es como el mundial o como las Olimpiadas. El año pasado vino acá a Oaxaca y hubo conferencias con investigadores, con constructores. En esta área digamos que hay dos tipos de gente que principalmente está en el tema. Hay investigadores que son los maestros o profesores de la universidad y ellos están haciendo artículos, pero hay gente que se dedica a la práctica y que no necesariamente está en las aulas enseñando esta construcción. Entonces, lo interesante de este evento es que logró convocar a ambas partes y bueno, se va a ser el próximo CIACOT, lo pueden encontrar en internet y ese es un lugar donde hay ponencias y donde uno puede aprender y después leer los artículos de los investigadores, ¿no? Está otro, que se hace cada 2 años y se está haciendo en Tlaxcala, en el proyecto de Alejandra Caballero, que se llama San Isidro. Este año, justo antes de la pandemia, de hecho, el 18 fue cuando se frenó todo. Temíamos que no fuera gente, pero sí fue gente al evento. Se hizo el 15 de marzo en Tlaxco, Tlaxcala, y es un lugar donde nos reunimos previamente a tener el coloquio, pero después de eso, muchos de los ponentes son gente que se dedica a la construcción natural, que no está en las aulas y que va a mostrar a las personas lo que está haciendo en su área. Hay desde acabados, hay desde techos verdes, hay desde estructuras de madera, hay de diferentes técnicas y la idea es dar, digamos que respuesta a toda esta gente que a lo mejor no va a tomarse un taller, pero que quiere llevar a la familia y quiere en un fin de semana, en un domingo, generalmente en domingo, conocer cómo va o qué elementos hay, tocarlos, verlos, tomarse un taller y digamos que son charlas. No son talleres al 100% de un día, pero son charlas continuamente en este evento. Hay libros, hay etcétera, hay mucha información. El año que entra no va a ser hasta el 2020 y vuelve a ser ahí en Tlaxcala. Este se llama Volver a la Tierra. Este es de parte de Ivomex, que uno de sus representantes es Ramón Aguirre, que él se dedica a hacer bóvedas. Y mañana comienza Volver a la Tierra. En Facebook pueden encontrar la información. Este año se hace en Colombia y se hace virtual por las condiciones de la pandemia, pero se tenía planeado que fuese igual otra vez presencial y que fuese en Colombia. Pero este se hace también anualmente. Y se llama Volver a la Tierra. Ivomex, pues también en su centro, que está en Oaxaca, da pláticas, talleres, y es una forma en que también nosotros, aunque podemos tener cierta experiencia en un área, es una forma también de mantenernos vigentes, de hacer redes, de conocer a otros constructores de otros lugares y de ir haciendo, digamos que brazos más fuertes, apoyando la construcción natural. Uno de los principios que buscamos es que haya un conocimiento confiable, que seamos congruentes y que al final cuando transmitamos un conocimiento sea algo que nos conste. Ese es también uno digamos que los principios que tenemos o buscamos, ¿no? Nuevamente paso el de Alejandra. Alejandra tiene un programa que se llama Inmersión a la Bioconstrucción. Y este está enfocado para todos aquellos arquitectos o ingenieros civiles que quieren ya, fuera de tomar un taller de fin de semana o de una semana, empaparse más de la construcción natural. Tiene al año dos eventos y es un lugar donde tienen centro demostrativo, donde tienen capacitadores de renombre, gente con experiencia y es gente que va más allá de, digamos que, yo diría que Alejandra Caballero, por un lado, mi reconocimiento porque aparte de picar piedra como mujer, le tocó picar piedra en un ambiente donde hay muchos hombres y donde es difícil entrar, donde se metió a volver a retomar la bioconstrucción con materiales naturales y es mamá, yo diría así, por así decirlo en palabras coloquiales, de muchos de los pollitos que andamos en esto de construcción con materiales naturales. Si tú te vas o te dedicas ya de manera más en serio a esto o te interesa, indudablemente vas a llegar con ella o vas a llegar de repente con Ramón Aguirre y hay muchos más proyectos. Pero hago la referencia de ellos dos porque a mí me consta que son gente
que constantemente se está capacitando, constantemente está compartiendo. Esa es otra, ¿no? Hay otros proyectos donde a lo mejor se comparte menos, pero son proyectos donde a mí me consta que siempre es una constante estar capacitando y dando un conocimiento con bases, ¿no? Y todos los viernes hay una red que se llama Proterra, está viendo charlas. Esta es Red Iberoamericana y esta es la charla que hubo el viernes pasado. Esta arquitecta tiene doctorado y su especialización es en sismos y lo tiene enfocado a la construcción con Adobe. ¿Por qué comparto toda esta información? Porque de repente mis alumnos me preguntan, ¿y a poco sí hay información? ¿Y a poco sí hay gente investigando? Sí, hay gente con doctorados, con maestrías y tiene desde simulación documentado todo cómo se comporta el Adobe, ¿no? Otro proyecto que a mí me agrada mucho es cooperación comunitaria. Ellos han hecho un trabajo para rescatar después de los sismos en Guerrero o en Oaxaca, estas zonas donde se destruyeron casas de adobe, rescatar la construcción y no nomás eso, empoderar a la gente. Porque es verdad que después de los sismos, pues llegaron las maquinarias y tumbaron muchas construcciones de tierra que en realidad no se tenía o no se tiene un conocimiento a veces por las dependencias de gobierno de cómo se pueden ayudar esas construcciones, porque no siempre es daño o riesgo para la salud. A veces es simplemente algún daño mínimo. Y sí hay gente experimentada en el país que tiene el conocimiento para hacer un peritaje y decidir si hay que tumbar una construcción de tierra o no. Pero a veces, bueno, es más cómodo que llegue la máquina y se tumben por cientos, digamos, de casas de tierra. Otros cursos son información digital, Red Proterra, en Iberoamérica. Ellos tienen, digamos que están documentando artículos científicos y los están poniendo al alcance de las personas, tanto en físico como en digital. Y, por ejemplo, en este que dice de selección de suelos, vienen las técnicas para identificar las tierras y digamos que los ingenieros civiles que ven mecánica de suelos, este es un tema que les agradaría. ¿Por qué? Porque aquí les dice qué pruebas deben de hacer para conocer los suelos. Todo aquello que quien se dedique a hacer terracería para edificaciones o para carreteras, aquí viene toda esa información técnica que requieren, ¿no? Pruebas, etcétera. También la Universidad de Valladolid tiene un apartado de investigadores donde publican también todas estas investigaciones que hacen y también se encuentran en internet de manera digital. Hay libros, otras fuentes. Esto es nomás una untada de libros que hay en internet. Desgraciadamente, se puede decir, muchos de ellos están en inglés, pero por lo menos las referencias que yo les di son en español, pero sí hay varios. Y hay desde mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, estadounidenses, franceses. Hay un libro que salió el año pasado que se llama Bioconstrucción a detalle y ese es de arquitectura donde se deja de lado digamos que el proyector sobre el arquitecto y sobre la obra, simplemente se comparte el detalle y está diseñado con fines didácticos para que cualquier persona que quiera aprender algún detalle puede acceder a este libro y hay muchos latinoamericanos en este libro, también muchos mexicanos. Este ya salió en la primera edición y está próxima a salir un segundo libro que se llama Bioconstrucción al detalle 2. La página de Red Proterra, que ellos son donde les digo que pueden artículos científicos, ellos son los que se encargan de hacer los seminarios o el CIACOT de construcción con tierra. Hay otra que es Crater, está en Francia, y es una universidad que tendrá a lo mejor más de 40 años que empezó a dar clases de construcción con tierra, y hay varios latinoamericanos que han ido para allá y han regresado con ese conocimiento y lo han aplicado y lo han distribuido, digamos que en América Latina. La página de la Universidad de Valladolid es donde pueden encontrar también toda esta información, estas referencias bibliográficas de artículos científicos. Les muestro uno. Este es uno que yo hice sobre el monitoreo de pacas de paja. Hay un investigador en México que se llama Luis Fernando Guerrero Vaca, que está en la UAM Azcapotzalco, y él ha hecho mucha investigación sobre la construcción con tierra vernácula y, bueno, sobre técnicas. Tiene más publicaciones, esta es la de este año.
hay normas estadounidenses, ASTM, para construcción de muros con tierra. Sí las hay. Hay código de construcción con pacas de paja. Y bueno, también hay una norma, la E080, que es peruana, que esa es una norma para construir con tierra. Y esa incluye, bueno, también, acuérdense que ellos están en zona sísmica. Y por último, bueno, ya para no extenderme más, algunas referencias. No sé si quieren hacer captura de pantalla, tomar alguna foto. Son algunas de las referencias de imágenes y lugares o información que presenté ahorita. Y por mi parte, entonces, es todo. Muchas gracias, Tonatiuh, por compartir esta información tan interesante con nosotros. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, creo que aquí hay varios comentarios y creo que pues, son algunos referentes a eso que nos platicaste de los inspectores y la posible como aprobación de una construcción con materiales más naturales. Aquí preguntan que cuál es la normatividad aquí en México. Si hay documentos, es de lo que hablábamos hace rato, qué tan regularizado está como para hacer una construcción, no sé, en un medio como más supervisado o en un medio así urbano, en el que pues ya hay un nivel como que un poco mayor pues sí, de vigilancia, ¿no? No sé qué nos Primero, puedes decir al respecto. que tengan presente que tienen que conocer el sistema constructivo, cómo se va a comportar, porque una cosa es que lo apruebe un ingeniero civil, pero no necesariamente el ingeniero civil tiene la experiencia de cómo se comportan estos sistemas constructivos. Se calculan y sí se tiene que tener conocimiento de manera distinta. Y la otra es, un principio que se manejan o que nosotros manejamos es, si estás en un lugar donde ya hay construcciones de adobe y ya tienen años, tal años, analiza cómo está construida. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de saberes antiguos de la gente de prueba y error. Entonces, lo que no se ha caído y que ha resistido temblores, lluvias, etcétera, te dice las pautas de alturas, vanos, esquinas, etcétera, etcétera, de cómo se hace, ¿no? La otra es en los pueblos o en las ciudades donde hay construcción de tierra, muchas veces el reglamento de arquitectura hace referencia a la construcción de tierra, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos otros lugares donde no hay ninguna información. O sea, lo que hay, por ejemplo, estas normas que yo les mostré, es con lo que alguien se puede acercar y por ejemplo, con los manuales de que habla de las pruebas que hay que hacerle a las piezas, etcétera, etcétera, es con lo que te puedes acercar con los ingenieros civiles. De hecho, hay un hueco ahí y que siempre es como muy interesante de qué ingeniero civil se anima a empezar a aventarse la chamba de sacar códigos o normas, que es un trabajo, ¿eh? O sea, imagínense, de repente mis alumnos me dicen, profesor, pero ¿por qué la universidad no abre la carrera enfocada a esto? Le digo, pues es que primero, la universidad te pide que tengas mínimo maestría o doctorado. Entonces, mucha de la gente que está construyendo no está en las aulas, está construyendo. Y la otra es que si tienes la experiencia construyendo, no siempre tienen, a veces nomás tienen la licenciatura de arquitectura o la ingeniería, pero no tienen el perfil que piden las universidades para hacerlo, ¿no? Entonces, la otra es, ¿quién se va a aventar a investigar y hacer todas estas pruebas? O sea, lo tiene que hacer alguien que a lo mejor es experto en el tema, que a lo mejor hace un doctorado y que a lo mejor se va a enfocar a sacar un código de construcción. Entonces, si muchos de los reglamentos de arquitectura a veces son alguna información, copia de la federación o copia de la cabecera del estado, o sea, imagínense de otra información. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, yo sé que el código, el reglamento de arquitectura maneja sobre construcción con tierra. Y ahí es buscar, ¿no? Indagar, ver qué hay. Y también hacer referencias a otros lugares internacionales, ¿no? Al final, no estamos peleados que si no existe un código, pues hay que traerlos tomando las referencias de otros países, ¿no? Ya. Sí, pues creo que está muy claro que hace falta tal vez un trabajo como más técnico o específico a la hora de regularizar como que la construcción de este tipo de arquitectura.
Pero pues sí, como siempre, como tú dices, como que hay que volver a lo que ya está construido para de ahí tomar pues, lo que podemos empezar a implementar, ¿no? En documentos y reglamentos. Aquí hay otra pregunta que creo que también puede tener que ver con este tema y pues con uno de los casos que ya nos platicaste de esta arquitecta que logró meter un proyecto con un crédito de Infonavit y preguntan que si conocen métodos de financiamiento en México para la construcción natural. Ese yo sé que es uno, ese es uno, ¿eh? De ahí en fuera, no, yo en lo personal no conozco otro método de financiamiento. Sé que hay organizaciones donde están apoyando comunidades, sobre todo ahora que hubo los huracanes y los temblores de desastre. Sé que hay organizaciones que apoyan dinero, pero obviamente tienes que ser como a lo que le llaman, ¿no? Población en estado de vulnerabilidad. Sí, sí, pues creo que en ese caso, pues muchos son como de particulares, ¿no? O sea, también conozco mucho que muchos de los proyectos pues son comunitarios y que son autoconstruidos, ¿no? Entonces, muchas veces la dinámica pues es diferente a que si fuera una construcción financiada como comúnmente se hace, ¿no? Y ahorita que haces referencia a eso, eh, también son materiales muy nobles y como dice, se prestan mucho para la autoconstrucción. Y una recomendación es, eh, en inglés se dice handyman o handywoman, una persona que es habilidoso, ¿no? Antiguamente los abuelos no tenían maestrías, ni doctorados, ni licenciaturas en arquitectura, ni en ingeniería, pero eran capaces de trasladarse de un lugar a otro y llegar y hacer la construcción, la casa, ¿no? Hoy en día es una incongruencia que tenemos tanto acceso a información y tanta formación y no podemos hacernos la vivienda, ¿no? O sea, dudamos hasta de nuestras propias capacidades. ¿Y por qué hago referencia a esto? Primero porque yo les recomiendo que busquen gente que tiene experiencia. El hecho de que sean materiales naturales, yo diría, bueno, no pasa nada que te avientes el horno, ¿no? No pasa nada que hagas unos adobes, pero si tú ya quieres diseñar una casa, si, a menos que tú tengas la experiencia, a lo mejor eres hijo de albañil y tienes experiencia, sí, pero si no, por lo menos tener el mínimo criterio de construcción de cualquier elemento, ¿no? Estos sistemas constructivos eh, también se pueden dañar, pero cualquier sistema constructivo mal supervisado, cualquier sistema constructivo mal diseñado, cualquier sistema constructivo sin mantenimiento, se va a dañar, ¿no? Entonces, a mí algo que siempre me ha hecho o que no me ha agradado es que cuando se habla de temblores, siempre ponen imágenes como de casas de tierra que se caen, ¿no? Pero eso no es cierto, o sea, a veces cuando se caen, hay casas de adobe que no se han caído y hay construcciones de concreto que se han caído, ¿no? Entonces, ahí hay varios artículos científicos donde documentan y donde te pueden decir con referencias cómo se comporta, ¿no? Por otro lado, el concreto que tendrá 250, 300 años que lo estamos implementando, pero hay casas que de tierra 10,000 años atrás, ¿no? O sea, entonces solamente el tiempo nos va a decir cómo se van a comportar estas nuevas construcciones. Por ejemplo, en las grandes ciudades, que la gente busca hacer rendir el material y que le pone poquito cemento a las mezclas, 30, 40 años ya las casas están empezando a fallar, ¿no? Y no tiene nada que ver con el material o sistema constructivo. Entonces les digo, igual pasa en la construcción natural, pero sí hay que buscar gente que ya tenga una experiencia y fuentes de información, ¿no? No quiere decir que sean desconfiados, al contrario, es como incrementar este conocimiento a conciencia. Sí, de hecho, o sea, qué bueno que mencionas eso de pues que hay construcciones, pues ya hay construcciones de bastantes años pues que superan ahí los siglos y siguen en pie, ¿no? Y siguen así como, casi como originalmente estaban y se les da un mantenimiento pues correcto y pues dan así y superan a casas que se construyeron pues con métodos industrializados 200 años después, ¿no? Sí, Y creo que eso va muy relacionado a una pregunta, o bueno, son un par de preguntas que hacen aquí, que hablan sobre el tiempo de vida que tiene una construcción con estos métodos. Y yo creo que también
tiene que ver con aquí hay un comentario, bueno, con varias preguntas, son varias partes, las que preguntan sobre los tipos de construcción, o sea, que qué tipo de construcción se puede hacer pues, en todo el país, ¿no? Creo que eso como que es una pregunta que como que al ver la arquitectura vernácula de cada región, como que hay una respuesta evidente, ¿no? O sea, como que cada región tiene sus técnicas, que claro, puede haber técnicas que funcionan en todos los lugares, eh, pero pues no sé tú qué nos puedas decir de las técnicas que se pueden utilizar así en todo el país o si hay algunas así que son demasiado específicas a la región Eh, y pues su vida útil. hay un principio que se usa en la construcción con materiales naturales y ese es que usas los materiales que hay en la localidad, ¿no? La otra sería, usemos materiales que se regeneran. ¿Qué quiere decir? Pues, sembremos árboles, sembremos cereales, sembremos materiales que se pueden regenerar, ¿no? La tierra es un material que se puede reutilizar. Quiere decir que si hay una casa vernácula que ya está abandonada, yo puedo ir, tomar esa tierra, la vuelvo a hidratar y mezclar, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Uso también el material para diferentes técnicas, ¿no? Eh, de ahí también parte que no usaríamos materiales que no son del lugar. Por ejemplo, un caso, hacia las costas donde hay mucha humedad, no es recomendable o yo no usaría pacas de paja porque hay mucha humedad. Y entonces las pacas de paja, el código dice que debe de tener 30% de humedad. Entonces, si estás por el 30% de humedad, es casi seguro que se va a empezar a compostear la paca, ¿no? La otra es, si estás en el desierto y no hay casi fibras, pues usas pura tierra, ¿no? Es principalmente eso lo que, digamos que es uno de los principios, ¿no? Eh, Dependiendo también de lo que tú busques en tu edificación, usas también las propiedades a favor de los materiales, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que les decía? Usas el adobe si quieres que tener calor, termomasa hacia el sur, ¿no? Si es una zona muy fría, pues puedes usar pacas de paja y ahí es un sinfín, ¿no? Por ejemplo, el tapial tuvo un gran auge porque es uno de los sistemas que se pudo industrializar más, ¿no? Y aquí siempre es como una polémica. ¿Hasta dónde queremos industrializarlos y por qué, no? Hubo un ejercicio aquí en México de buscar o de que se plantea certificar la construcción natural, certificar a los constructores, y una polémica es, ¿para qué nos vamos a certificar? Para que yo diga que sé hacerlo, porque en realidad mis construcciones son las que me van a certificar, ¿no? Si yo tengo un papel pero mis construcciones fallan, pues de nada me sirve el certificado. La otra es, quiero el certificado porque quiero cobrar más y si voy a cobrar más, le voy a pagar mejor a mis trabajadores, porque en cualquier otra área, digamos, puedes decir que ya es una especialidad la construcción natural. Si tu maestro de obras lo capacitaste, es como decir que ya tiene un doctorado, tiene una especialidad, ¿y por qué no debería de ganar más? Entonces ahí es también polémico porque también se presta, bueno, ¿dónde se queda ese dinero, no? ¿Para qué queremos certificarnos? Entonces, mucho también de esto del material, con materiales naturales, lo que busca es empoderar a la gente, otra vez a la gente que tiene menos recursos, y no nomás eso, a lo mejor incluso distribuir más la economía. O sea, decir, en la construcción con materiales naturales, a lo mejor el 60% se va a ir en mano de obra y el 40% en materiales. Y en la construcción de materiales industrializados se va a ir tal vez el 60% en los materiales industrializados y el 40% en mano de obra, ¿no? Entonces también buscas eso, como apoyar más las economías locales. Sí, sí. O sea, claro que dentro de todo este tema hay todo un tema, pues sí, de visión y filosofía como social, ¿no? O sea, creo que hay detrás bastantes cosas que harían tal vez la industria de la construcción la idea del habitar como que un poco más democrática y un poco más justa, ¿no? Y pues sí, creo que son algunos aspectos que son bastante positivos en estas áreas. Y pues bueno, igual para seguir con algunas preguntas de esa misma participante, preguntan la diferencia entre la mezcla del COP contra el adobe
y hacen la pregunta de cómo proteger proyectos de tierra, por ejemplo, de fauna, que tiende a hacer huecos o cavar, que sí es suficiente con hacer un aplanado. Eh, Y hablan también sobre las cimentaciones que se mostraron en las imágenes, que son de piedra, que si las unen con algo o solamente están apiladas. Hay un principio que se maneja que es buenas botas y buen sombrero. Quiere decir que tienes techos con alerones y quiere decir que tienes después del cimiento un sobrecimiento o un rodapié para que no esté en contacto directo los materiales naturales con el piso, ¿no? Porque cuando llueve, pues no quieres que llegue el agua. De todos modos, la humedad sube por capilaridad y hay que poner una protección entre el cimiento y el material. Eso en general, ¿no? Pero justo hace 15 días, hace 2 viernes, estaba escuchando una charla de una antropóloga que ella habla de que las pirámides, la pirámide del Sol es de tierra y que solamente tiene una capita de piedra por afuera, ¿no? Entonces ella está hablando de que son capas, suelos arcillosos, arena, suelos arcillosos, arena, suelos, y eso hace que haya una respiración o transpiración, ¿no? Eso ha resultado a raíz de que hay una antropóloga haciendo investigación con doctorado en esos temas, ¿no? Es muy complejo, pero te habla de la capacidad y el conocimiento que tenían las culturas, ¿no? En la actualidad lo que haríamos es protégelo que no le llegue agua por abajo y protégelo que no llegue agua por arriba. En el caso de flora, de fauna, hay algo que se llama patología de las tierras, pero también existe patología del cemento y una de ellas es por mantenimiento. Simplemente cualquier casa que no le des mantenimiento, pues empieza a dañarse, ¿no? Es recomendable donde, primero, no usar tierras fértiles o tierras negras para construir, porque es tierra donde van a crecer las plantas. La otra es, protégela de que no le caiga tanta agua y si hay que darle su mantenimiento, se lo puedes dar. También hay una relación de la cantidad de lluvia que hay en la zona. Hay lugares donde no llueve, hay lugares donde llueve muchísimo. Y generalmente algunos son, bueno, ahí tenemos casas expuestas de adobe, que no se va a dañar mucho si está desde diseño protegida. Quiere decir que tiene alerones, techos, pérgolas, etcétera. La otra es que le puedes hacer unos acabados, unas mezclas con barro, arena y paja y añejado. Y también de eso podrías meterle acabados con cal, arena, ¿no? Una o dos manos, dependiendo. Hay algunas referencias que las casas de barro simplemente se preparaba cal y se ponía cal sobre la pared, ¿no? Ahí depende también qué quieras, el presupuesto que tienes. Ya es un tema también bastante estudiado, no es nada del otro mundo. Y hay acabados de tierra y hay acabados de cal. Y lo que sí, vuelvo a recalcar, no le metes concreto, porque ese sí, si se llega a filtrar el agua que lo va a hacer, no te la va a dejar salir y te va a dañar tu construcción. Va, pues muchas gracias, Tonatiuh. Bastante completa la charla y aquí pues abundar bastante en las preguntas. Creo que se abarcó pues, a gran escala como que pues todo el panorama así como general de todas las técnicas que podríamos utilizar y de las que tienes experiencia y muchas gracias también por compartirnos ahí pues muchísimos ejemplos de técnicas y de constructores que actualmente están logrando hacer buena arquitectura con materiales naturales. Yo personalmente pues me quedo con muchísimas cosas que no había visto antes y que vemos cada vez más que pues va ganando un poco más de terreno pues esta visión, ¿no? Y pues lo mejor es todos intentar pues cada vez más formar mejores lazos y ampliar la red, ¿no? Y pues qué bueno que nos pudiste acompañar esta ocasión y esperemos que en una siguiente charla nos puedas acompañar como parte del público en alguna charla que te parezca interesante y ojalá que podamos participar juntos en el futuro en algún proyecto también para seguir difundiendo y pues mejorando este terreno, ¿no? Uh -huh. De nuevo quisiera agradecer a Calidra
por apoyar este proyecto de las charlas Terránea y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Y creo que no queda más que agradecerles y desearnos que nos veamos en la próxima. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, Tonatiuh, muchas gracias. Hasta luego a todos.